ahí nos quedamos en Génesis 47, Génesis 47, versículo 27. Ahí vamos a retomar la lectura porque, porque conviene que así sea. Dice versículo 27, ahí en Génesis 47. Dice, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y nos detenemos tantito porque la semana pasada estuvimos explicando qué era lo que estaba pasando mientras todos los egipcios perdían primero todo lo que habían ahorrado, toda su riqueza, y luego perdieron sus posesiones de ganado, y luego perdieron su territorio, y luego ellos terminaron siendo siervos ya en otro territorio para Faraón. Vemos aquí una gran diferencia para el pueblo de Israel. Dice este versículo que cuando Faraón les asigna la tierra de Gosén, dice ahí la Biblia, si gusta subrayenlo, dice que ellos tomaron posesión. Significa que el territorio que le están asignando a los israelitas, a todo lo que es la familia de José, por ser familiares de José, le están dando un territorio que sí era un territorio propio para ellos. Una gran diferencia a como ha sucedido con el resto de los egipcios. Y reitero lo que ya he mencionado varias veces, que vemos que el trato que Faraón le está dando a la familia de José es como si fuera familia de él mismo, como una familia del mismo Faraón. Los está tratando como de la burocracia, ¿sí? Como si fuera uno de sus príncipes. Y entonces les asigna posesión de tierra y dice ahí, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Obviamente se hace referencia a que este versículo pues no sucede en un año, ¿verdad? Entonces, ella está hablando de que empieza a hablarse de un futuro. Dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Entonces, este confirma lo que vimos la semana pasada, que cuando Jacob llega ante Faraón tenía 130 años, más 17, pues son los 147 años con los que muere Jacob. Y realmente Jacob se queda con casi 30 años menos que su papá, y luego con otros años menos que su abuelo. Entonces vemos cómo a partir de Abraham hacia adelante, como que se van recortando las edades, se van recortando la cantidad de años que va viviendo cada una de las generaciones de los que salieron después del diluvio, ¿no? Y dice, y llegaron los días de Israel para morir. O sea, ya el versículo 29 ya nos está hablando de que pasan todo este capítulo de Génesis 47 está sucediendo cuando llega Jacob a Egipto, que es entre el segundo y el tercer año del hambre. Y aquí, cuando dice esto, pues ya pasaron 14 años más. Estos 14 años más los concluimos de los 147 años que se acaban de mencionar, ¿sí? Y luego dice, y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Y aquí vemos algo bien importante que Israel sabía, y que todos los seres humanos, algunos lo saben, pero no lo quieren aceptar. Todos vamos a morir, ¿sí o no? Todos vamos a morir, y el concepto de la muerte es muy claro en Génesis a partir de la caída
a partir de la desobediencia de Adán, es muy, muy claro el tema de la muerte. Se menciona la muerte como causa, o más bien como consecuencia del pecado de Adán, ¿sí? Inclusive en otros pasajes se habla de los días de la vida de cada uno de los hombres, ahí mismo en Génesis. Jacob dijo, los días de los años de mi vida, ¿se recuerdan la semana pasada que hablamos de eso? Han sido pocos y malos, dijo Jacob. Y entonces él está consciente que va a morir, ¿sí? Y entonces llama a José su hijo y le dice, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Y entonces está llamando Jacob a su hijo y le va a hacer una promesa. Esa promesa es, cuando leemos cómo es, se escucha hasta medio raro. Si nos podemos imaginar, en el versículo 29 dice, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Entonces, imaginémonos a un Jacob que manda a llamar a su hijo porque le avisa que ya está enfermo, y entonces José sobreentiende que su papá está ya en las últimas horas, ¿no? Y entonces José no vivía en la misma tierra donde vivía Jacob, ¿sí? José y su familia vivían pues prácticamente en el palacio de Faraón, porque ellos tenían una casa asignada y ellos tenían una encomienda de gobernar, ¿sí? Y entonces cuando es llamado José a la casa de su padre, pues llega él y lo ve enfermo, lo ve acostado, lo ve seguramente muy débil, y entonces José se incorpora y le hace prometer algo. Le dice, pon tu mano debajo de mi muslo. Y entonces esto nos hace pensar que Jacob estaba sentado, o sea, seguramente él está acostado en su cama y de alguna forma hacen que se siente para poder recibir las visitas y pues para poder saludar a quien lo está visitando. Y Jacob le pide a José, hazme una promesa. A lo mejor todavía no son mis últimos días, pero falta muy poco. Yo sé que falta muy poco. Entonces le dice, hazme una promesa. Y a lo mejor nosotros diríamos, pues sí, pero no nada más dímelo, sino la forma en que Jacob está pidiendo que sea la promesa tiene mucho que ver. Ahorita lo vamos a explicar. Jacob pide a José, antes de que digas algo de la promesa, mete tu mano debajo de mi muslo, ¿sí? Y harás conmigo misericordia y verdad. O sea, le está diciendo, esta es la forma en la que quiero que me prometas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un hombre está sentado y una persona mete su mano debajo del muslo? No es nada más como que de forma superficial, sino es meter la mano literalmente hasta en medio del cuerpo del hombre, y literalmente con su mano, lo que es la parte posterior de la mano, tocar lo que son los genitales del varón. Suena medio raro, o sea, como que la promesa es tocando ahí. Esto tiene una importancia grande, porque cuando la forma de prometer es como, prométeme por toda mi descendencia, ¿sí? Pero hay algo también que vimos cuando estuvimos estudiando la vida de Abraham. Jacob había recibido la promesa de parte de su padre, que fue Isaac, y luego la promesa de su abuelo, que fue Abraham. Y cuando Abraham recibe la promesa, una de las primeras cosas que Dios le pide, o la única que Dios le pide, es que se circuncidara, ¿sí o no? Entonces, la promesa que está haciendo Jacob y que le está pidiendo a José que le jure, tocando o haciendo así la promesa, es
prácticamente me vas a jurar todo lo que fue dicho y como fue dicho, considerando incluso los temas de la generación, los temas de lo que viene, tiene que ver con la, con la forma de circuncidar a los niños a pesar de que estén en Egipto. Entonces hay mucho de fondo. O sea, cuando dice José, te ruego que no me entierres en Egipto, no nada más Jacob está pensando en que su cuerpo no se quede en Egipto, sino que todo lo que es la promesa y todo lo que son las costumbres que tienen que ver con la promesa sean guardados, ¿sí? Y uno de ellos bien importante es el tema de la circuncisión. Entonces, por eso es así la forma en que Jacob pide que se realice la promesa. Y le dice entonces, te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Y aquí resaltar una cosa, que en el versículo 29 dice primero que él sabía que iba a morir, y luego cuando Israel habla de su muerte, no usa la palabra morir, sino usa la palabra dormir. Y aquí vemos como este par de conceptos que se mencionan en la Biblia y que significan lo mismo, pero los dos conceptos están sucediendo desde puntos de vista diferentes. Uno, que es morir, implica la separación de mi cuerpo físico de lo que es mi cuerpo espiritual, mi alma, mi espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Cuando alguien muere físicamente, pues sucede esa separación. Pero cuando dice dormir, pues está haciendo una referencia Israel a que yo cierro mis ojos, mi cuerpo se queda en esta tierra, será enterrado, pero realmente yo sigo vivo. Es como que yo cerré mis ojos, me quedé dormido aquí, pero yo sigo con una vida posterior. Ok, entonces es el concepto de que realmente hay una vida después de la muerte. Ahora, este concepto, hay algunas iglesias o algunas personas que lo malentienden, y que mencionan que prácticamente la vida después de la muerte como si no existiera, como si alguien se durmiera y ya cuando se habla de dormir ya no se despierta, ya no hay una vida como tal. Por ejemplo, así lo mencionan algunos testigos de Jehová, o los testigos de Jehová hablan del sueño del alma, y ellos dicen, pues ya, o sea, muerto el cuerpo, el alma entra como en un sueño profundo del cual ya no despierta. O sea, es ya no existir. Pero la realidad es que el concepto de dormir en la Biblia no se refiere a eso. En ningún momento hace referencia a que sea así. De hecho, en el Nuevo Testamento se menciona que Jesús fue a predicarle a los que estaban muertos, ¿sí? Entonces, significa que ellos estaban conscientes, estaban en otra vida, en una vida espiritual. ¿Ok? Dice, cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José lo juró con su mano, como dijimos. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Capítulo que sigue es obviamente estos primeros versículos que leímos en el capítulo 47 suceden en un tiempo antes de lo que vamos a leer en el capítulo 48. Y lo dice muy claramente empezando el capítulo. Dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Seguramente José como buen hijo, a pesar de que no vivía cerca ni no vivía con sus hermanos, con su padre, seguramente él tenía visitas que hacía a su casa, ¿no? Pero esta es una visita como que no programada. ¿Por qué? Porque lo mandan llamar porque su papá estaba enfermo. Dice, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés
y Efraín. O sea, ya cuando lo mandan llamar para decirle, tu papá está enfermo, pues le dan a entender que puede ser la última enfermedad que sufra, ¿no? Y entonces se lleva consigo a sus dos hijos, ¿sí? Y dice, se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, y ahí vamos ahorita a ver la bendición, pero podemos observar muy claramente en el versículo 3 cómo Jacob tiene un concepto muy claro de Dios. Dice el Dios omnipotente, ¿sí? Y el Dios omnipotente significa, la omnipotencia significa que es alguien que todo lo puede, que tiene el poder de hacer cualquier cosa. Esa es omnipotencia. Y ahí quiero que anotemos lo que la mayoría de los teólogos concuerdan, que son las 5 características inalineables de Dios. Las 5 características o las 5 formas inclusive que pudiéramos definir a Dios. La primera es la omnipotencia, ¿sí? Nuestro Dios es omnipotente, que significa que Él tiene poder de hacer cualquier cosa, ¿sí? La segunda es la omnipresencia. Omnipresencia. ¿Y qué significa eso? Que Él puede estar o que Él está en cualquier parte. La tercera cosa es, o la tercera característica más bien, es la omnisciencia. La omnisciencia significa que Él tiene pleno conocimiento de todo lo que sucede en todo el universo. Pleno conocimiento de todo lo que sucede en todo el universo. Esas 3 características creo que son básicas. Las otras 2 son añadidas ya a lo mejor por definiciones más rebuscadas. Pero la cuarta característica es que Dios es eterno. Eterno, o el concepto de eternidad, es que no tiene principio y no tiene fin, ¿sí? Nuestro Dios es eterno, nuestro Dios no tiene un principio y nuestro Dios no tiene fin. Y la quinta característica es, nuestro Dios es absoluto. Dios es la única persona o el único ente que tiene la característica de ser absoluto, ¿sí? Cuando el concepto de ser absoluto significa que en Él no hay ninguna variación, que en Él no hay algún cambio, y que si se dice, por ejemplo, de Dios, que Dios es amor, no es como que 99% amor y 1% de no sabemos qué. No, Dios es absoluto. Entonces, todas sus características son absolutas, 100% absolutas y no cambian, inmutables. ¿Ok? Entonces, estas 5 características es bien relevante que una de ellas, tal cual su nombre, tal cual como la dijimos aquí, omnipotencia, Jacob la mencione tal cual ese nombre 1750 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de hace 3800 años casi. O sea, es algo que para aquella época es muy relevante, pero también es relevante decir que las otras características, las otras 4 características de Dios, las podemos encontrar en el libro de Génesis. Aunque no estén mencionadas así tal cual, Dios es eterno. ¿Qué es lo que vimos en Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, etc. Ese versículo nos dice que antes del principio, ¿quién estaba? El único que podía estar, Dios, porque Él es eterno, ¿sí? Hay otro que es, por ejemplo, la omnipresencia de Dios.
la vimos cuando estábamos estudiando la vida de Abraham y cuando la esclava de ellos, que era Agar, que ya tenía al hijo de Abraham, pues con ella, y que se escapan de casa de Abraham, el ángel de Dios alcanza a Agar y Agar le dice a ese personaje, le dice: el Dios que me ve. Y esa es una revelación que en su momento lo explicamos, porque Agar entendió que Dios, el Dios de Abraham, no nada más está con Abraham en la casa donde está Abraham, sino que me siguió hasta donde caminé, que eran varios kilómetros, y está ahí conmigo. Entonces es la omnipresencia de Dios, ¿sí? Y así pudiéramos hablar de estas 5 características y las vemos literalmente reflejadas en Génesis, ¿sí? Y las vemos en toda la Biblia, pero es bien relevante que en un libro tan antiguo, en un libro que tiene una forma de escritura muy particular, porque en ningún momento el libro de Génesis como que es un tratado de teología, sino que es más bien es una narración de todo eso, de todo lo que pasó en los primeros días del mundo y de las naciones. Realmente todos estos conceptos están, entonces es bien interesante, ¿no? Estamos en el capítulo 48 y entonces versículo 4 está hablando Jacob, dice, y está hablando de que Dios se le apareció en Luz, que es Betel, dice, y le dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Es una promesa que viene desde las primeras veces que Dios se le aparece a Abraham, Génesis 13, Génesis 15, Génesis 17, en varias veces, reiteradas veces, Dios le hace esta promesa a Abraham y después se transfiere a Isaac y después a Jacob. Dice: y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. ¿Qué significa esto? Que Jacob le está diciendo a José, le está diciendo: tus hijos míos son. Y entonces Jacob, Israel, le está dando a José una honra mucho mayor que al resto de sus hermanos. No nada más pues por todo lo que sufrió José, sino por la alta estima y el amor que Jacob tenía para con su hijo, y porque está cumpliendo un propósito de Dios en todo lo que sucedió con él en Egipto. Jacob le da una honra bien importante a José, ¿sí? Esta honra que tiene que ver con tus hijos serán mis hijos. Hagan de cuenta que eleva a los hijos de José a niveles de hijos. O sea, Jacob no está tratando o está diciendo: a partir de hoy, aunque yo muera, tus hijos van a ser llamados como si fueran mis hijos, los subo de rango, ¿sí? Y tus hijos o los hijos de ellos van a ser tus hijos. Esto se escucha medio raro para nuestra cultura, pero lo entendemos más en el futuro, cuando es repartida la tierra prometida. No sé si van a poder poner la foto que les mandé, Alison, Daniel, ¿sí o no? A ver si pueden quitar las letras. No sé si se alcance a ver si alguien me puede ayudar a apagar la luz, esta de enfrente. ¿Es la otra? No, ¿cuál es? Ok, aquí se ve muy clarito. Ahí aparecen los nombres de los hijos de Jacob. Por ejemplo, el nombre de su primogénito era Rubén. Y aquí lo vemos
Y ese es el territorio que 450 años después se le asignó a Rubén. Y ahí está, después de Rubén está Simeón, está Judá, está Gad, está Aser, Neftalí, Zabulón. Están los descendientes de Jacob, pero dentro de los descendientes de Jacob, en lugar de aparecer José como hijo directo de Jacob, aparece Efraín y aparece Manasés. ¿Sí los pueden ver ahí? Los territorios casi en el centro, Efraín y Manasés, ¿sí? Y entonces, todos nosotros sabemos que los hebreos o los judíos tienen 12 tribus descendientes de Jacob. Y entonces nosotros vemos que en el relato de Jacob, Jacob tiene 12 hijos. ¿Estamos de acuerdo? Y luego si de esos 12 hijos a José lo quita y sube a los otros dos que eran hijos de Jacob, entonces hubieran sido 13 tribus. ¿De acuerdo? 12 menos 1 más 2 son 13, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de 12 tribus es porque hay una de las tribus, que es la tribu de Leví, a la cual no se le asignó un territorio como tal. Entonces los levitas como tribu fueron esparcidos por todo el territorio, por toda la nación, y se les asignaron ciudades levíticas, así se les llama en Josué cuando se asigna el territorio. Y a esa tribu, en lugar de asignarle un territorio como tal, se les asignan ciudades, y la tribu de los levitas es esparcida en toda la nación, porque esa tribu o los levitas iban a ser encargados de enseñar a toda la nación la forma de servir a Dios, la forma de darle culto a Dios, etcétera. O sea, tienen un encargo muy particular como tribu, pero no eran dueños de territorios. Entonces, aquí vemos en Génesis que es, muchas gracias, yo creo que ya, podemos ver que cuando Jacob está elevando el nivel de sus nietos a nivel de hijos, lo que está haciendo es asignarles un renombre como para convertirlos después en territorios en el futuro. Entonces está haciendo algo bien importante Jacob ahorita en lo que acabamos de leer, cuando dice: tus 2 hijos serán mis hijos. ¿Sí? Versículo 7 dice: porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. ¿Sí? Belén, pues, el lugar donde nació el Salvador. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y parece así como que medio raro, ¿no? Jacob los manda a llamar, José le lleva a sus hijos. Jacob ya está viejito, tiene 147 años, pero le pregunta a José: ¿quiénes son estos? Y como que diríamos: oye, ya el viejito ya está chocheando, o sea, como que se supone que se los traigo para que me los bendiga a sus nietos. Acaba de decirme que sus hijos no van a ser míos, sino que van a ser de él. ¿Y por qué me pregunta esto? Y creo que si seguimos leyendo un poquito nos vamos a dar cuenta el por qué. Dice: y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y estos 2 versículos a mí me hacen acordarme de cuando explicamos la forma en que Jacob robó la bendición de su hermano. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que el papá de Jacob estaba anciano y ciego? Y que en su cara le robó la bendición, así aprovechándose de su ceguera, a su hermano.
cuando Jacob está viviendo ahora él, cómo es la vida, ¿verdad? Que a veces lo que tú haces termina pasándote o convirtiéndose en algo que te puede pasar en el futuro. Aquí Jacob está viviendo ahora en carne propia el ser anciano, el estar ciego y el tener que bendecir a alguien que no ve, ¿sí? Y a lo mejor él dice, yo no quiero darle la bendición a alguien de forma incorrecta, y le dice a su hijo, primero le pide, confírmame a quién me estás acercando. Por eso le dice, ¿quiénes son estos? Cuando José le responde, son mis hijos, etcétera, etcétera, ahora sí le dice, acércalos a mí y yo los bendeciré. Entonces, cuando les dice acércalos a mí, es como que los vas a acomodar de cierta forma para que yo proceda a bendecirlos. Dice, los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver, confirmando lo que acabo de decir. Dice, les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y seguramente en esa cercanía, que era poca la que él tenía con estos dos nietos, porque eran nietos que no vivían con él, no recibía visita de ellos siempre, y aparte como que eran los nietos de la alta alcurnia, ¿no? Es como los nietos que a lo mejor van a visitar al abuelo una o dos veces al año si acaso, pero sabemos que cuando ellos llegan, pues como que la fiesta hasta es diferente, porque pues llegan los niños de la high, ¿no? Los que vienen de allá con el faraón, entonces la fiesta no puede ser tan relajada y todo, pero Jacob se los acerca porque quiere olerlos, quiere sentirlos, quiere besarlos, quiere abrazarlos. Y le dice Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Y aquí notamos un cambio de cómo se está mencionando en versículos anteriores, Jacob, 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 cuando se está hablando de que va a morir, de todo lo que pasó, de todo lo que sufrió, de cómo Dios le hizo una promesa. Pero cuando ya empecé a hablar del futuro, se empieza a mencionar ese mismo personaje con el nombre de Israel, ¿sí? Lo espiritual es mencionado como Israel. Y entonces le dice Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver, bueno, medio ver, también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Entonces esto significa que en algún momento los muchachos, que no se imaginen que eran niños, eran ya hombres jóvenes, pero eran ya grandes. O sea, esto está pasando cuando Efraín y Manasés tienen aproximadamente 25 y 27, 28 años. O sea, ya a esa edad, pues no se imaginen que pues son niños chiquitos. Entonces cuando dice, los sacó de entre sus rodillas, significa que José los tenía hincados, ¿sí? Entonces los muchachos llegan, el abuelo los besa, los abraza, los huele, etcétera. Ellos se regresan del lado de José. José les pide que se hinquen, hincados. Ahora se va a proceder a hacer lo que es la bendición formal. Y entonces dice que los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces están hincados, José los levanta y los acomoda delante de su papá que está sin ver, ¿no? Y entonces lo que hace José es poner del lado izquierdo a Manasés y al otro del lado derecho, pensando que al mayor este Jacob o Israel lo tuviera de su mano derecha, ¿sí? Entonces José está acomodando a los muchachos de tal forma que el mayor quede en la mano derecha del abuelo y el menor quede en la mano izquierda. Así los está acomodando José. Dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor,
y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Entonces José se los acomoda para que la bendición sea así. Así literalmente. Pero cuando Jacob los va a bendecir, Jacob cruza las manos. Jacob hace esto. Y entonces está como que raro, ¿no? Como que el cieguito, a lo mejor José pensó, espérate, está cieguito, pero ¿cómo se le va a ocurrir que yo los acomodé mal? Porque vean lo que pasa. Dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Entonces, esto está sucediendo y yo me imagino que ha estado así como que si nosotros estuviéramos alrededor viendo como lo que está pasando, a lo mejor en algún momento, aunque es un momento solemne, nos hubiera dado algo de risa, ¿no? Porque está el viejito diciendo la bendición y cuando José empieza a ver que ya no nada más está hablando de él, sino que ya la bendición se está como que transfiriendo del brazo derecho de Israel a la cabeza del que él cree que no es el correcto, le está queriendo mover la mano al viejito y cambiarse a la otra mano y empieza un forcejeo entre Jacob y José. Y José está indignado, literalmente está enojado, ¿sí? ¿Por qué? Porque para José sería como que hacer lo incorrecto, hacerlo lo que no debía hacer. Dijo a su padre, versículo 18, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Estoy cieguito, pero no tontito. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Entonces, José le cae el 20 de que, a ver, lo que está pasando no es un error, es algo que el viejo sabe. El viejo sabe. ¿Cómo es que el viejo sabe quién va a ser mayor y quién va a ser menor? Porque recibió algo de parte de Dios para sus nietos, ahora hijos, ¿no? Entonces, Jacob está procediendo a bendecir conforme a lo que él ha escuchado de Dios y de parte de Dios escuchó, el menor será el mayor, ¿sí? Será el que más tenga, el que sea más bendecido, etcétera. Entonces procede a bendecir conforme Dios le dijo. Bien importante que en sus últimos momentos de vida, Israel está obedeciendo a Dios y está procediendo a bendecir de acuerdo a cómo él escuchó que iba a hacer. Y vemos en el futuro el cumplimiento de eso, ¿no? Lo vamos a explicar después. Vamos a regresarnos tantito al versículo 15, porque ya explicamos cómo físicamente sucedió todo el tema de la bendición, pero vamos a pensar un poquito en las palabras que Jacob le dice a José cuando lo bendice a él en una primera bendición y cuando bendice a sus hijos. Dice, bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Este es un buen versículo para aprenderse, ¿no?
o para subrayar, porque ese Dios sigue siendo nuestro Dios, ¿sí o no? El Dios que nos mantiene desde que yo soy hasta este día. O sea, ese yo soy es desde que fui engendrado hasta este día. Dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y entonces está hablando de dos formas en las cuales Jacob o Israel concebía la presencia de Dios en su vida. Una presencia que había estado siempre, siempre. O sea, él llegó a concluir que en su vida Dios estuvo siempre, ¿sí? Desde que nació, y lo mantuvo todo el tiempo hasta ahorita, 147 años. Y la otra presencia es el ángel que me liberta de todo mal. O sea, que es cuando Dios se le presentó literalmente con forma humana en un par de ocasiones, y en una luchó con él, ¿sí? Entonces, él tiene como que esas dos formas en las que ha conocido a Dios. Dice, ese Dios bendiga a estos jóvenes y se ha perpetuado en ellos mi nombre. ¿Sí? Y entonces, aquí se reitera lo que expliqué la semana acerca de la bendición. Está hablando cuando dice bendiga, es el deseo de parte de Israel que la misma presencia de Dios que él tuvo en su vida sea parte de lo que sus hijos, nietos reciban. Esa es una gran bendición. Que el Dios que ha estado conmigo esté contigo. Es una gran bendición, ¿sí? Dice, y se ha perpetuado en ellos mi nombre, el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense, que ya es una segunda bendición, en gran manera en medio de la tierra. ¿Ok? Entonces, todo eso es parte de una bendición que Jacob, Israel, le está dando a Efraín y a Manasés. Vámonos al versículo 20, dice, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con ustedes y les hará volver a la tierra de nuestros padres. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y entonces vemos esta última parte de la bendición que Dios, Jacob le está diciendo a los hijos de José, y dice, en ti bendeciré Israel diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y esta frase se cumplió en el futuro, porque estas dos tribus eran las tribus que consideraban las más bendecidas, ¿sí? Eran las que más cantidad de habitantes tuvieron, las que habitaron la tierra más fructífera. Entonces eran consideradas las dos tribus más bendecidas. Y entonces cuando aquí Jacob está diciendo, de ti dirán esto, que se dirá una bendición muy específica, como diciendo que se bendiga en el nombre de Efraín y Manasés, pues es como ponerle nombre a una bendición, y que tenga tu nombre, pues es todo un privilegio, ¿no? Israel le dice a José, yo me muero, ya estoy a punto de entregar el espíritu. Dice, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a tierra de sus padres. Y entonces aquí le está confirmando Jacob a José que el hecho de que estén yendo a Egipto no significa que se van a quedar siempre en Egipto. O sea, le está confirmando una promesa que fue dada desde inclusive años atrás a Abraham, de que iban a entrar a la tierra de Egipto, que iban a estar ahí 400 años, pero que iban a salir, o sea, no se iban a mezclar. Y la idea de entrar a ese territorio o a esa nación era para sobrevivir, para salvarse, no para quedarse ahí.
Dice, y ya al final, dice, yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y entonces ya está hablando de que al momento de que Jacob ya está como que repartiendo la herencia, está considerando a José como el primogénito. A pesar de que no era el primogénito, lo considera como primogénito y le da doble porción de toda la herencia, ¿sí? Inclusive da una referencia en las últimas palabras que leímos, que esa última herencia o esa porción, dice, la tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco, haciendo como que una referencia a una batalla que él tuvo con la tribu de amorreos que eran vecinos de él, ¿sí? Que no se relata en Génesis, que no se detalla, pero aquí queda escrito que existió una batalla desde aquellas épocas entre los amorreos y los que iban a ser después los israelitas, ¿no? Todo esto bien interesante, pero hay algo más interesante también que yo quiero resaltar ya para terminar. Parece que lo que acabamos de leer es mucho de narrativa y de algunas formas que ya explicamos, pero aquí vemos una enseñanza también que está como un poquito escondida. En el versículo 20, cuando José está recibiendo la bendición, está escuchando la bendición a sus hijos, Jacob o Israel dice, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Dice, y puso a Efraín antes que Manasés. Puso primero al menor y puso después al mayor. Si hacemos memoria y nos acordamos de qué significa Efraín y qué significa Manasés, Efraín significa, viene del hebreo Efraim, que significa doblemente fructífero o doblemente bendecido. Eso es lo que significa Efraín o Efraim, ¿sí? Y cuando José le pone a su segundo hijo Efraín, se lo pone diciendo, Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi miseria. Y por eso le pone a su segundo hijo, le pone Efraín, ¿sí? Y a Manasés, que fue su primero, le puso ese nombre porque Manashi o Manasés en hebreo significa literalmente olvidando. Es una palabra que es como la misma palabra, no es olvidar, sino olvidando, como que está escrita en gerundio, nosotros diríamos en español como en un gerundio, olvidando. Y cuando José le pone a su hijo, a su primer hijo, le pone este nombre, le pone ese nombre porque es Dios me ha hecho olvidar todo lo que he sufrido y la casa de mi padre, ¿sí? Entonces, pero José lo concibe, estos dos nombres los concibe, primero olvido y después soy fructífero, ¿sí? Cuando Israel dice no, primero es Efraín y después es Manasés, primero eres doblemente fructífero y doblemente bendecido y luego olvidas. ¿Qué enseñanza tiene esto? Es una enseñanza que entendemos ya cuando conocemos el Nuevo Testamento, porque la realidad es que ese doblemente bendecido, que en algunas otras partes de la Biblia se traduce como bienaventurado, hacen referencia en la vida cristiana a las dos primeras bendiciones que recibimos como hijos de Dios. Anótenlas porque es importante que seamos conscientes de esas dos primeras bendiciones que recibimos como hijos de Dios. La primera es su presencia en mí. Esa es la primer gran bendición que recibimos de Dios cuando le conocemos, cuando lo aceptamos, cuando nos entregamos, su presencia en mí. Vámonos a primera de Juan
4:13. Dice ese pasaje: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, aquí vemos en este pasaje de Primera de Juan que Dios nos ha compartido su Espíritu, nos ha dado su Espíritu, y dice: permanecemos en Él y Él en nosotros. Entonces, su Espíritu está en nosotros, su presencia está en mí. Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, vive en ustedes, habita en ustedes, está en ustedes, eso es lo que significa morar. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes, habita en ustedes, está en ustedes. ¿Sí? Entonces, esta es la primera gran bendición que tenemos como hijos de Dios. Su presencia está en nosotros. La segunda gran bendición es: hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Amén, ¿sí o no? Dice, nos hizo renacer. ¿Sí? Y luego está el Salmo 51. (51:10) dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta palabra no se puede cumplir si no es el Espíritu de Dios en nosotros quien hace esto. O sea, no, mi espíritu solo no puede cambiar mi corazón. Solamente puede ser cambiado cuando el Espíritu de Dios en mí renueva mi espíritu, lo endereza, y entonces mi corazón es limpio. Estas dos grandes bendiciones son las primeras dos grandes bendiciones que recibimos como hijos de Dios. Los hijos de Dios estamos acostumbrados a escuchar desde el púlpito muchas otras bendiciones, pero hermanos, estas son las más importantes. A veces estamos perdidos buscando la bendición económica, la bendición del trabajo, la bendición de la compañía, la bendición de etcétera, muchas otras. Estas son las dos más importantes, las dos más importantes. Platicamos en la reunión de varones con un hermano y le decíamos: ahorita tú estás pasando un proceso, pero aprende a vivir ese proceso sabiendo que Dios está contigo ahora, que ya lo conoces, y sabiendo que tú, al ser nueva criatura, puedes vivir eso de una forma diferente. ¿Sí? Ya no pasamos los problemas como antes los pasábamos, ya no vivimos nuestra vida como antes la vivimos, porque estas dos grandes bendiciones me ponen en otro contexto completamente diferente. Aunque yo siga viviendo en la misma casa que antes que me haya convertido, tenga el mismo trabajo que antes que me haya convertido, yo ya no soy el mismo. Ya no somos los mismos, hermanos. Dios ya nos ha hecho diferentes, nos ha llenado y nos ha convertido. ¿Sí? Y en Juan 3, que Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, él no lo entendió, pero nosotros tenemos la bendición, los que ya creímos en él, de haber sido nacidos de nuevo, vivificados, y podemos vivir una vida nueva. ¿Sí? Con estas dos bendiciones es Efraín,
¿sí? Doblemente bendecido. Y el otro que es Manasés, que significa olvidando, pudiéramos decir, después de que ya conocí al Señor y que Él me ha hecho nueva criatura, ¿qué pasa con mi viejo hombre? Se va quedando en el pasado, ¿sí o no? Mi vida anterior se olvida, mi vida anterior pasa. Primero Efraín y luego Manasés. Primero recibimos lo que Dios quiere darnos a nuestra vida y después todo lo demás puede pasar. Si alguien quiere hacerlo al revés, no va a poder. Si alguien quiere decir yo quiero cambiar, yo quiero olvidar, haciendo un lado a Dios o sin Dios, no va a poder. Porque el único que propicia los cambios es su presencia en mí y lo que Él hace en mí al hacerme nueva persona, una nueva vida. Y entonces ahora sí, mi pasado va pasando, ¿sí? Como dice de hecho Gálatas 2:20, habla de eso, ¿sí? ¿Quién vamos ahí a Gálatas 2:20 ya para terminar? Pueden pasar los músicos si van a pasar. Dice ahí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, este pasaje nos hace referencia a que lo que vivimos en Cristo es algo que es muy diferente a lo que antes pudiéramos nosotros pensar que viviríamos como una bendición pues sin Dios, ¿no? O sea, no podemos tener lo que Dios nos da con su presencia en nosotros, no lo podemos conseguir de ninguna otra forma. Busquemos también 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y este versículo pone primero lo que Dios hace en nosotros y después dice, todas las cosas viejas irán pasando, pero primero tienes que ser nueva criatura, la nueva criatura que Dios está formando en ti y transformando en ti. Amén. Entonces, vemos aquí desde Génesis, desde hace tantísimos años, cómo la revelación del Señor está siendo introducida, a lo mejor de una forma medio oculta, medio tras bambalinas, pero ahí está. Desde el Génesis la palabra no se contradice, a pesar de ser un libro que tiene casi 2000 años de diferencia con Primera de Juan. Son palabras complementarias, no son contradictorias, ¿sí? Porque es el mismo Espíritu de Dios el que las inspiró. Vamos a ponernos de pie, hermanos.